seguir en la senda que tú me trazaste. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Muchos que ayer caminaron por la senda que estoy transitando, hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Los traidores no entran a los cielos, como Judas no se convirtieron. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Cuando el Padre decida llamarnos, solo fieles serán coronados. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Y usted puede pararse en la puerta cuando la persona no es digna que entre. Y no es digno, no simplemente porque no está a la altura suya socialmente hablando. No es digno por la vida que vive y con lo que pretende entrar. Yo no sé si alguno de ustedes sería capaz de dejar entrar a su casa y mandar sentar en la sala de su casa a alguien con una botella de licor, porque es mi amigo, porque fue mi amigo. O le pide permiso para fumar marihuana ahí en la sala de su casa. O le pide permiso para fumar cigarrillo. O para drogarse de otra manera. ¿Qué es lo que está entrando? El pecado. Note que el pecado entró al mundo y lo introdujo un hombre. Pero a su casa también puede ser un hombre, una mujer, un adolescente, entrar con inmoralidades, con suciedades. ¿Cuántos padres de familia en la misma sala de la casa, padres de familia cristianos, allí en la misma sala de la casa, sus hijas se han prostituido en los mismos sillones de la casa? Cualquiera dirá, por eso no me gusta que ese pastor predique, porque es demasiado exagerado. Es que hemos visto muchas cosas. Hemos visto tantas cosas y tantas cosas que han ocurrido dentro de la vida, del ámbito espiritual,
que la niña la llevaban al colegio, la iban a traer, la guardaban y todo, pero en la misma sala de su casa se prostituyó. Allí concibió el primer hijo que tiene. ¿Por qué? Porque el pecado puede entrar por alguien. Y usted tiene que saber y velar cada hombre que es una autoridad en su casa. A ver, levante la mano los hombres. Usted es una autoridad en su casa. Y allí entra lo que usted autorice. Ah, pero la señora puede decir, no, es que yo no tengo marido, tengo hijos, pero no tengo marido. Pues usted es la cabeza de esa casa. Sí, señora. Y allí no puede entrar quien le dé la gana entrar. Porque es amigo de mi hijo, entonces de mi hija, de mi primo, de mi sobrino, puede entrar con lo que quiera y contagiar y llevar demonios a su casa. Hay que tener cuidado con eso. Alabado sea el Señor. Cuando esos equipos de sonido eran la modalidad y estaban en moda, muchas casas se contaminaron. Muchos hogares cristianos perdieron el testimonio porque esos equipos sonaban con música del mundo, música sucia, sonaban cuando no estaba el padre, cuando estaba la madre que era más floja para corregir el pecado. El hijo ponía el equipo a todo volumen y lo oían los vecinos de un lado, del otro lado, y todos decían, qué rara esa música. Si ahí son cristianos, ahí son cristianos. Sí, ahí son cristianos a ratos. Y entonces el testimonio se va deteriorando, se va cayendo. Y cuando esa señora o ese caballero sale a invitar a algún vecino a la iglesia, la respuesta es, para ser como usted, mejor me quedo como estoy. Mire, hermano, el pecado entró, se metió, y mire la forma tan terrible, poder en la sangre de Cristo, por un hombre y por el pecado, la muerte. Detrás del pecado que entró por un hombre, lo seguía la muerte. Y se metió la muerte. La muerte espiritual. Cuando conocimos a Cristo, según la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados. Eso no es un cuento. Es que esa muerte la sentimos todos los que fuimos arrastrados por el pecado en el mundo. Destruidos, unos peor que otros, unos más revolcados que otros, pero acabados, porque detrás del pecado entró la muerte y mató el alma, el espíritu. Estaban muertos en delitos y pecados. Sí, Señor. Entró la muerte. Y mire, no se quedó ahí. Por eso entró por la sangre. Así que la muerte pasó a todos los hombres. Comenzó con uno. La muerte se metió detrás del pecado y luego traspasó a todos los hombres. Qué terrible, hermano. A todos los hombres les transmitió esa bacteria peligrosa y terrible, mortal, infernal, llamada el pecado. Se metió y traspasó y se metió a todos los hombres.
¿Y cuál fue el resultado? Por cuanto todos pecaron. No se libró nadie. Que alguien le aparezca a usted diciéndole, no, yo soy buena gente. No, es un buen pecador. Como algunos dicen, yo quisiera haber sido como el ladrón que estaba crucificado allí a la derecha. El ladrón no fue crucificado, fue colgado. Pero algunos dicen, para justificar su maldad, yo soy como aquel que estaba a la derecha, que fue el buen ladrón. No, no hay ladrón bueno. O puede ser bueno, pero para robar. No bueno en conducta, no bueno en moralidad. Alabado sea Dios. El pecado entró, se metió la muerte detrás de él, y luego la muerte pasó a todos, se llevó arrastrando a toda la humanidad. No hay nadie que pueda decir que no tiene pecado. Nadie. Por eso toda persona en esta tierra, usted que me escucha, amigo, hermano, a medias tintas, usted que me oye a través de estos canales de televisión, de estos medios de comunicación, alabado sea Dios. Toda persona tiene que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, porque en todo el que nazca en esta tierra nace hecho un pecador. Un pecador. Claro, tiene un tiempo de inocencia porque no sabe distinguir entre una cosa y la otra. Pero una vez empiece a correr el tiempo en esa criatura y ya llegue a 4 o 5 años, empieza a distinguir lo malo y lo bueno y a conocer la malicia, la mentira, la hipocresía, la falsedad. Terrible, terrible. Y entre más sigue creciendo, ya con la bacteria del pecado adentro, se le va desarrollando. Hay bacterias que están en el organismo que no se le desarrollan a todas las personas. Pero al que se le desarrollan, lo tiran, lo doblegan, lo meten en graves problemas. Alabado sea Dios. Pero la bacteria del pecado sí se metió y se desarrolla a medida que la persona va creciendo. Porque el pecado pasó a todos los hombres. Y es una plaga que nadie ha podido controlar. Y que entre más pasa el tiempo, corre el tiempo y se acerca aquel día de la iglesia a irse de la tierra, hermano, el mundo más se nota su pudrición, su descomposición, su inmundicia, que en el tiempo que estamos viviendo, para que un joven, una señorita pueda vivir una vida honesta, íntegra delante de Dios, tiene que vivir buscando a Dios en las rodillas. Si le huye a la oración, si le huye al estudio de la palabra, si le huye a congregarse, se convierte en una marioneta, en un bulto de carne al servicio del mundo. Definitivamente, sea hombre o mujer, porque no podrá sostenerse por la presión que el mundo ejerce en contra de la moral, de los principios, en contra de la mente, del corazón. Son ataques todo el tiempo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión,
de videos, de pornografía, todo el tiempo. Todo el tiempo le está tirando a ese teléfono que tiene inmundicia. Y si se detiene a mirar lo que le sale, pues le va a salir más rápido. Y cada vez que enciende el teléfono lo que le aparece es eso. Y si se detiene viendo una página de brujería, de satanismo, cada vez que enciende el teléfono le aparece ahí Satanás, que el Señor lo reprenda. Sostenerse en este tiempo que estamos viviendo en santidad y pureza no es para muchos. No es para muchos, como dice el dicho mexicano, es para machos. Mantenerse libre de inmundicia, de suciedad, de pecaminosidad, no es para todos. Y el Señor lo estableció, que el reino de Dios lo sufre violencia y lo arrebatan los violentos. Los valientes son los únicos que pueden arrebatar el reino de Dios. El cobarde se queda botado. Sí, Señor, el cobarde se queda tirado en el camino. ¿Quién comience este camino de la fe? Son millones de personas que han iniciado este camino. Cada uno de nosotros conocemos un montón. Si entre todos uniéramos esos montones, salía una multitud que conocemos, que iniciaron el camino, que emprendieron el camino, pero usted los ve, los busca y no los encuentra. Y de pronto empieza a encontrárselos en el mundo. ¿Y qué le pasó? No, me vinieron problemas, me vinieron y me tuve que descarriar. Ese es un cobarde. Todo el que se aparta de Dios es un cobarde. Es un cobarde. ¿Por qué no le dice a su compañero? Dígaselo, no le va a pegar. Dígale, si usted se aparta de Dios será un cobarde. Será un cobarde. Será un cobarde. Y los cobardes no entrarán. ¿A dónde? ¿A dónde? Al reino de los cielos. La plaga del pecado ha destruido la humanidad y está dentro. Por eso el peor enemigo, escucha lo que le voy a decir, el peor enemigo suyo y mío no es el diablo. No, el diablo está detrás del pecado. Pero el peor enemigo es nuestra carne. Usted mismo tiene una batalla adentro, tiene un cuerpo de muerte, tiene un enemigo que es su carne. Si no, pruébelo cuando se anuncia una vigilia para que vea lo que la carne le dice. ¿Cómo se le ocurre a usted ser tan de ir a pasar toda la noche como un bombillo? Quédese durmiendo en su casa. Ese es el mensaje de la carne. Eso no fue el diablo, su carne. Un día de ayuno, ¿cómo va a aguantar hambre? Coma todo lo que pueda. Quédese en su casa. No, pero ¿qué van a decir? Declárese enfermo. Su carne no es el diablo. Claro, Satanás va a estar detrás. Aquí dice que el pecado entró por un hombre y detrás entró la muerte y detrás
de la muerte, pasó esa muerte a todos los hombres. Y todos pecamos. Definitivamente. Y entonces tenemos que luchar ¿contra quién? Contra nuestra propia carne. Alabado sea Dios. A Dios sea la gloria. Mira, hermano, si hablamos de plagas, y quiero hablarles un poquitito de las plagas que el Dios Altísimo tuvo que enviar. En el caso de Faraón, el Señor determinó sacar al pueblo de la esclavitud porque ya iban más de 400 años esclavos, y determinó sacarlos por el clamor de esas generaciones y de esas gentes que clamaban a Dios. Y llamó a Moisés. Y usted busca el capítulo 7 de Éxodo, encontramos acá. Les voy a dar un recuento corto de estas plagas. El capítulo 7, verso 7 dice: era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Note eso. No eran niños, eran hombres adultos, maduros, pero con una autoridad, especialmente Moisés, de parte de Dios. Y fueron comisionados para ir a hablarle a alguien que no era fácil hablarle. Ese hombre iba a determinar si ellos vivían o no vivían, humanamente hablando. De hecho, que la última de las plagas que fueron lanzadas, Faraón le dijo a Moisés: que esta sea la última vez que yo le vea la cara. No lo quiero volver a ver. El día que lo vuelva a ver, lo voy a eliminar, a desbaratar, a desaparecer. Y Moisés dijo: has dicho una gran verdad. Nunca más te volveré a ver la cara. Porque ya Dios le había revelado a Moisés que allí en el mar iba a ser sepultado él, su caballería, su gloria, su orgullo, su vanidad, su soberbia, iban a ser enterrados. Pero le dijo, ese pecador atrevido se atrevió a decirle: si lo vuelvo a ver, lo elimino. Y qué tremendo, porque los capítulos 7 al 10 del libro de Éxodo registran 10 plagas que fueron enviadas a Egipto y golpeaban primero el palacio del rey. Primero era Faraón, el golpe le caía y se regaba por todo el país. Y fueron plagas terribles, hermano, terribles, terribles. Solo le leo los títulos porque no nos vamos a detener ahí. Pero, por ejemplo, el capítulo 7 dice: la plaga de la sangre. El capítulo 8 registra la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga en el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de moscas, la plaga de granizo. Todas esas plagas eran enviadas
autorizadas por el Dios Altísimo. La plaga de langostas, la plaga de tinieblas. Mire cuántas plagas. Y la plaga de la muerte directamente que destruyó a todos los primogénitos que habían dentro de Egipto. Hermano, y me llama la atención porque cuando el Señor habló de la destrucción de los primogénitos, hubieron varios elementos que sobresalen. Entre ellos, mandó a que las puertas, los dinteles de las puertas de las casas fueran pintadas con una brocha, con un lebrillo, con sangre de corderos que habían sido muertos. Y cuando el ángel destructor pasaba y veía la sangre, no entraba a esa casa. Eso es un elemento poderoso, porque eso estaba señalizando o señalando espiritualmente, simbólicamente al Cordero de Dios. Y que a través de esa sangre del Cordero el mundo iba a ser salvo. Pero eso no se entendía en ese momento. En ese momento se entendía era que donde estaba la sangre puesta sobre la puerta de la casa, la destrucción no entraba. Y hoy, cuando la sangre de Cristo está sobre su vida, sobre la vida de una persona, la destrucción no va a entrar a su vida. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él. Por eso les decía anteriormente que hay que ver quién entra y qué entra a la casa. Y qué entra a hacer. Y detrás de ese puede entrar el diablo y entrar la maldición y entrar la destrucción y entrar bajeza tras bajeza. Y haciendo un paréntesis, le puedo dar un simple ejemplo. Muy sencillo. Cualquiera de sus hijos puede un día común y corriente llegar con unos zapatos de colores raros, siendo un varón, una camisa con flores por todos lados. Qué raro. Un pantalón de color raro. Y entrar y el papá y la mamá no ven ni oyen, sordos y ciegos. Pero si usted es un cristiano, tiene que de una vez, llegó ese muchacho así de la calle, siéntese aquí, vamos a hablar la palabra, vamos a mostrarle por la palabra, o es hombre o es mujer. Si no corrige, por ese que entró se va a meter la maldición, el pecado. Y el otro que le sigue o el menor a ese va a parecer igual. Y cuando se da cuenta a usted se le dañó el nido. En lugar de pollo lo que tiene es una nidada de patos. ¿Dónde está la autoridad? El discernimiento, el conocimiento. Peinaditos raros en los hombres, raros. Alabado sea Dios. Peinaditos raros, caminaditos raros, ademanes raros.
Bueno, estamos hablando que si la sangre de Cristo está allí, no puede entrar el destructor. Pero allí entró un instrumento malo que va a llevar maldición a esa casa. A Dios sea la gloria. Como que los veo preocupados o asustados, pero levante su mano y dé un gloria a Dios grande. Esto no es para asustarse, sino para amarrarse bien el pantalón o la falda. Amarrársela bien y definir bien qué es lo que está pasando en su casa. Alabado sea el Señor. Y lo peor de todo es que algunos de esos que ya fueron como autorizados, porque si se entró y el papá y la mamá no dicen nada, entonces el tipo da por sentado, el mini tipo da por sentado, bueno, aquí se puede hacer eso, y entonces al otro día o a la semana siguiente ya llega con su amigo. Con su amigo, desfigurado también, pero es mi amigo, y lo entra y hasta pide permiso a la mamá y al papá para darle posada. Usted dirá que exageración. No, esas son verdades reales, contundentes. La sangre de Cristo no puede estar allí puesta en una casa donde no hay vigilancia ni autoridad, donde no hay cabeza. No hay cabeza. ¿Sabe que en el libro de los jueces la Biblia enseña que en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía? ¿Han leído eso? ¿Por qué? ¿Por qué cada uno hacía lo que bien le parecía? Porque no había rey, no había gobernante, no había cabeza en la nación. Y en una casa donde no hay quien gobierne, donde no hay quien haga cumplir las normas y las leyes de esa casa, cada uno hace lo que bien le parece. Que Dios nos tenga misericordia y nos ayude. Aleluya. Así que termina esas plagas con la plaga de la muerte, que es otro elemento importante que el Señor dijo que morirían, que esa plaga destruiría los primogénitos en el país. Así que se le murió el primero que la vaca tenía, el primero que la oveja tenía, que la cabra tenía, se murió, le dio un infarto y cayó. Nadie sabía por qué se estaban muriendo tanto. Y eran los primeros. El primer hijo que tuvo la señora, paro cardíaco, y se fue. Y empezó a haber y eso fue a la medianoche. Y empezó a haber un grito, hermano, un alarido y una bulla y un llanto. En todas las casas había llanto. Había llanto en los potreros. Había llanto entre las vacas. Entre los burros. Se murió el burro mayor. Usted dirá, gracias a Dios. Pero se murió. Se murió. Y cuando vienen a ver, también se había muerto el hijo de Faraón. La espada cayó, hermano, cayó y aniquiló y se llevó todo lo que el Señor había dicho que tenía que morir, todos los primogénitos. Y entonces esa noche don Faraón dijo: que se larguen de aquí.
Un día nuestros enemigos dirán, ya no los volvemos a molestar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ya no los volvemos a molestar. Dios ha levantado su espada y ha cobrado la factura que tenía ya muchos intereses. A Dios sea la gloria. Dios tarda pero no olvida. A su nombre gloria. Ay, hermano, pero nada se puede comparar. Y busque el libro de Apocalipsis. Este es un recuentito ahí pequeño de las plagas. Pero dentro del libro de Apocalipsis, alabado sea el Señor. Porque en el mundo han habido muchas plagas, plagas de tinieblas, pero nada se compara con las plagas apocalípticas que están escritas y preparadas para un futuro inmediato, porque ahora sí es un futuro inmediato. Hermano, por ejemplo, los capítulos 9, capítulo 15, capítulo 16 de Apocalipsis muestran las plagas terribles que vendrán sobre la tierra. ¿Sobre quién? Sobre todos aquellos que se quedaron adorando al anticristo, sirviéndole a él. Los que vivieron una vida descarriada dentro del cristianismo se quedarán para formar parte y ser miembros de esa iglesia mundial. Cuyos dirigentes será el dragón, el diablo, que el Señor lo reprenda, el falso profeta y el anticristo. La trilogía diabólica. Pero oiga, solo saqué un brevísimo resumen de esto, porque no nos da el tiempo, pero me llamó la atención. Por ejemplo, el capítulo 9 de Apocalipsis. De cada uno le voy a dar algo de lo que allí está escrito. El capítulo 9, verso 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte, ¿qué más dice? Huirá de ellos. Hago una aclaración muy importante. La muerte huirá de aquel que quiere matarse, que quiere acabar con su vida por su propia cuenta. Pero la muerte vendrá a destruir a través de esas plagas, porque será la consumación de la ira de Dios, y Él sí tiene el derecho de matar o dejar vivo a quien quiera. Él, facultad soberana de Él. Pero que alguien se quedó y se va a tirar del puente del incienso abajo, pues cae, pero no se muere. Y si queda partido, queda vivo. Pero si es Dios que ejecutó una plaga, ahí le voy a leer lo que va a suceder. El versículo 18 al 21 del mismo capítulo 9 dice:
por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos y dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron, vuelve a decir el verso 21, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. ¿Qué dice esto? Solo hay un detalle que quiero resaltar, y es que el tiempo de la gracia empezó en el Calvario, cuando Cristo entregaba su espíritu al Padre. Murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Yo no sé si usted lo sabe, pero Cristo murió por mí. Él murió por mí. Aleluya. Y murió por mí. Hizo una provisión redentiva de salvación. Y gloria a Dios, a su nombre, por ese día de la redención, por haber pensado en mí. Aleluya. Aleluya. Por haber pensado en usted que estaba perdido. Gloria a ese día. El día de la redención. Y ese tiempo se estableció desde el Calvario hasta el día que sea arrebatada la iglesia al cielo. Toda persona que endureció su corazón, que nunca quiso obedecer, que nunca quiso cederle a la enseñanza divina, a servir a Dios, se quedará del levantamiento de la iglesia. Pero oiga lo que le quiero decir: se quedará endurecido y creará en él un resentimiento terrible de odio contra Dios por cada plaga que va a estar cayendo sobre la tierra. En lugar de despertarse y humillarse, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Hermano y hermana, no juegue con su salvación. No juegues con su vida cristiana. No viva una vida descarriada dentro de la iglesia, porque viene el día cuando la puerta se va a cerrar y aunque quiera y grite, ya no hay tiempo. No habrá tiempo. Eso es lo que yo leo acá en esta parte de la escritura. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. No se arrepintieron. No se arrepintieron de adorar estatuas muertas, pedazos de madera, dioses de yeso, dioses de piedra, momias que hay que cargarlos a la espalda, gente que se le predica el evangelio, pero tiene su momia ahí para adorar y no se arrepienten.
Y llegará el día cuando ese tiempo de la gracia se termina y entonces se endurecerá el corazón. Y en lugar de cederle a Dios, se levanta contra Dios y se llena de ira contra Él por estas plagas terribles que caerán sobre la tierra. Escuche, escuche, escuche más. El capítulo 15, versículo 1, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. Capítulo 15. 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas, oiga esto, se consumaba la ira de Dios. A través de esas plagas estaba consumándose la ira de Dios. Ya no hay tiempo de misericordia. Ese tiempo pasó. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hay gente que ha jugado con el cristianismo, con su vida cristiana, con su salvación. Se descarrían en el año un montón de veces y vuelven y se reconcilian y creen que todo está bien. Sí, pero llega el día en que la puerta se va a cerrar y cuando quiera reconciliar ya no siente. Cuando quiera asistir a un templo ya no siente, porque el Espíritu de Dios lo abandonó por completo. Porque muchos de esos descarriados han blasfemado contra el Espíritu Santo, contra la sangre de Cristo. Se han rebelado. Y por eso usted ve muchos descarriados que se reconcilian. En cada campaña se reconcilia un montón. Pero vaya a ver si perseveran. Perseveran unos días y otra vez al mundo. Otra vez entierran la nariz en el polvo porque jugaron y blasfemaron contra Dios, y llega el día que la puerta se cerrará. Alabado sea el Señor. Y aquí está hablando de ese proceso, pero también voy en una carrera contra el tiempo. En el capítulo 16, el verso 8 y 9 dice lo siguiente. Estoy sacando algo de cada capítulo de esto, de donde están esas plagas. Y dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Oiga, a veces sentimos un calor normal. ¿Usted está sintiendo algo de calor aquí? Algo. En algunos templos hay aire acondicionado, otros tienen ventiladores. Aquí tenemos toda esa cantidad de ventanas abiertas. Pero llegará el día que no será un calorcito. Es que estoy sintiendo un calor como en las orejas, dice. No sé si será fiebre, pero allí no habrá fiebre. Allí el sol será una plaga. Óigalo bien. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Verso 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y oiga lo que les estaba diciendo. Y blasfemaron el nombre de Dios, porque ya no pueden arrepentirse. Ya la puerta se cerró. Y entonces aquellos que jugaron con el evangelio encuentran que la puerta está cerrada
blasfemaron contra Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. O sea que el juicio de Dios se derramará sobre los seres humanos, y en lugar de arrepentirse levantarán la voz maldiciendo, insultando y rebelándose contra el nombre del Señor. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Estamos viendo el capítulo 16, el verso 18 al 21, dice esta palabra: hubo relámpagos y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Que no será un terremotito. Un terremoto tan grande que nunca se había visto desde que hay gente en la tierra. ¿Y qué más dice el verso 19? Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. La Jerusalén, que es la gran ciudad, quedará hecha tres trozos. Oiga eso, tres pedazos. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, que es Roma, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Oiga eso. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Las islas huyeron. Y no es que salieron corriendo, que no tienen pies. Lo que pasa que el agua, el mar se agitó, se levantó y no hubo isla que quedara en pie. Se la arrastró y se la comió. Verso 21. Y cayó del cielo, oiga esto, sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Sabe qué? En las medidas de pesos, en pesos y medidas que usaba Israel, un talento era medido del peso aproximadamente entre 50 y 60 libras. Haga cuenta, una piedrecita de 50 libras hecho granizo, que le caigan 2 piedras de esas con la velocidad que vienen. De miles de kilómetros de arriba para abajo. No es que se va a quedar hecho un tonto, es que va a quedar desbaratado. Y los hombres blasfemaron por la plaga del granizo. Hoy cuando cae granizo salimos a mirar y hasta recoger los pedacitos. Y cuando yo era niño salíamos y nos metíamos esas lavadas de agua para comer ese granizo. Pero una piedrecita de 50 libras por la cabeza, el techo se va a romper. No hay casa que quede buena. Va a haber mucho trabajo para los albañiles. Pero estos albañiles que están aquí se tienen que ir en el levantamiento de la iglesia, ¿verdad? Pero hermano, va a ser terrible
Porque son plagas producidas y permitidas de parte de Dios para azotar al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Lamentamos que el tiempo se nos fue. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la base de todos esos juicios es a causa de la primer plaga. A causa de la primer plaga. ¿Se acuerdan cuál fue la primer plaga que hablamos? A ver, los hombres, solo los hombres. ¿Ah? La plaga del almuerzo. No, hombre. ¿Cuál plaga? El pecado entró al mundo por un hombre. Y detrás del pecado entró la muerte. Y detrás de la muerte pasó esa bacteria maligna a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y a causa de esas plagas, esa plaga del pecado, Dios traerá una cantidad de plagas. Aquí no dimos ni siquiera un resumen. Eso fue unas partecitas ahí, entresacadas de cada uno de estos capítulos de cosas terribles que vendrán sobre la tierra. Hermano que vive a medias tintas, hermana, señorita, señora, caballero, usted que me escucha a través de estos canales de televisión, a través de estos medios, de estas redes sociales, consagre su vida a Cristo. No permita que su alma se pierda y no permita que sea parte de esos juicios que vendrán sobre la tierra